Hola, ¿qué tal, colegas? Hoy vamos a aprender cómo describir una fractura en una radiografía y además vamos a estudiar las fracturas expuestas, así que comencemos. Una fractura es una solución o interrupción de continuidad de toda o parte de la cortical de un hueso. Para describir una fractura o luxación, vamos a apoyarnos en algunos pasos. Paso 1. Identificar el tipo de proyección, una proyección anteroposterior, lateral, oblicua. Paso 2. Identificar la estructura anatómica a describir. Por ejemplo, en esta proyección anteroposterior del brazo, y hasta ahí vamos. Paso 3. Si es una fractura, se ve una línea negra que divide uno o más huesos. Ahí diríamos, en esta proyección anteroposterior del brazo se aprecia una solución de continuidad. Si es una luxación, se intercambia solución por incongruencia. En el caso de una fractura acompañada de una luxación, se utiliza el término fractura-luxación. Paso 4. Una fractura completa contra una incompleta. Si la cortical se rompe en todo su espesor, la fractura se denomina completa. Si solamente se fractura una parte de la cortical, entonces tenemos una fractura incompleta. Las fracturas incompletas tienden a afectar huesos que son más blandos de lo normal, por así decirlo. Por ejemplo, los huesos de los niños o los huesos de adultos, pero que estén afectados por una patología que curse con reblandecimiento óseo. Por ejemplo, la enfermedad de Paget. En esta proyección anteroposterior del brazo se aprecia una solución de continuidad o una incongruencia que puede ser completa o incompleta. Paso 5. Número de fragmentos. Si la fractura da lugar a 2 fragmentos, se denomina fractura simple. Si la fractura da lugar a 3 o más fragmentos, se denomina fractura conminuta. Una fractura segmentaria es una fractura conminuta en la que parte de la diáfisis corresponde a un fragmento aislado. Y por otro lado, una fractura en alas de mariposa es una fractura conminuta en la que el fragmento central tiene una configuración triangular. Ahorita más adelante veremos los ejemplos, pero por ahora tenemos solución de continuidad completa e incompleta contra solución de continuidad simple o conminuta. Si es conminuta puede ser segmentaria o puede ser en alas de mariposa. Entonces, en esta proyección anteroposterior del brazo se aprecia una solución de continuidad o incongruencia completa o incompleta, simple o conminuta segmentaria o en alas de mariposa. Paso 6. Dirección de la línea de fractura o trazo. Puede ser transversal, de lado a lado. Puede ser oblicuo, como inclinado. Puede ser en espiral cuando ocurre alguna fractura de torsión, o puede ser un trazo longitudinal en toda la dirección del hueso. Básicamente se trata de la dirección que tomó la lesión. Entonces, en esta proyección anteroposterior de brazo se aprecia una solución de continuidad o incongruencia que puede ser completa o incompleta, simple o conminuta segmentaria o en alas de mariposa, en la cual tenemos un trazo transversal, oblicuo, longitudinal o espiral. Paso 7. Relación entre los propios fragmentos. Hablamos de desplazamiento, angulación, acortamiento o rotación. Las alteraciones en la posición de los fragmentos óseos o aposición debidas a las fracturas describen la relación del fragmento distal con respecto al proximal. Ahora, el desplazamiento describe el grado de separación del fragmento distal en dirección anteroposterior y lateral respecto del fragmento proximal. Se puede describir en términos de porcentaje. Por ejemplo, el fragmento distal está desplazado en más del 50% de la anchura de la diáfisis, o también en términos de proporciones. Por ejemplo, el fragmento distal está desplazado la mitad de la anchura de la diáfisis, tal. En general, con describir que se trata de un desplazamiento es más que suficiente. Otro tipo de relación es la angulación. Existe entre los fragmentos distales y proximales. Se describe en grados. El acortamiento describe el grado de solapamiento, si es que existe, entre los extremos de los fragmentos de la fractura. El término opuesto al de acortamiento es el término distracción. La rotación es una alteración poco habitual en las fracturas y casi siempre afecta a huesos largos como fémur o húmero. Entonces, en esta proyección anteroposterior de brazo se aprecia una solución de continuidad o incongruencia completa o incompleta, simple o conminuta, segmentaria o en alas de mariposa, en la cual tenemos un trazo que puede ser transversal, oblicuo, longitudinal o espiral, con o sin desplazamiento. Paso 8.
Relación de la fractura con el medio externo. En este caso, hablamos de una fractura cerrada o abierta. La fractura cerrada es la más frecuente. En ella no existe comunicación entre los fragmentos y el medio externo. En una fractura abierta, complicada o expuesta, existe una comunicación entre la fractura y el medio externo, es decir, alguno de los fragmentos de la fractura atraviesa la piel. Las fracturas abiertas o complicadas son susceptibles a desarrollar osteomielitis. Entonces, en general, para describir una fractura tenemos que decir: en esta proyección anteroposterior o lateral del brazo, la pelvis, el tobillo, se aprecia una solución de continuidad o incongruencia, completa o incompleta, simple o con minuta segmentaria o en alas de mariposa, en la cual tenemos un trazo transversal, oblicuo, longitudinal o espiral en el hueso específico, por ejemplo el radio, así, con o sin desplazamiento y con una relación abierta o cerrada con el medio externo. En esta proyección anteroposterior de la pierna derecha, ojo, sabemos que se trata de la pierna derecha porque el peroné es lateral, es externo. Otro tip es que cuando se observa que una articulación predomina en una radiografía, generalmente esa es la estructura anatómica estudiada. En este caso, al no ver alguna articulación más que la sindesmosis del peroné y la tibia, nos quedaremos con que se trata de una proyección anteroposterior de la pierna derecha. Ok, entonces, en esta proyección anteroposterior de la pierna derecha, se aprecia una solución de continuidad completa, con minuta segmentaria, en la cual tenemos un trazo transversal proximal y oblicuo distal a nivel de la diáfisis peroneana sin desplazamiento, con una relación cerrada con el medio externo. En esta proyección anteroposterior de la pierna derecha se aprecia una solución de continuidad incompleta, con minuta en alas de mariposa en la diáfisis tibial, en la cual tenemos trazos oblicuos sin desplazamiento con una relación cerrada con el medio externo. Aquí aplica lo que les decía: un fragmento triangular que es parte de una fractura con minuta se llama en alas de mariposa. En esta proyección anteroposterior del antebrazo derecho se aprecia una solución de continuidad completa simple, en la cual tenemos un trazo oblicuo a nivel del radio con desplazamiento y con una relación cerrada con el medio externo. Así es como aquí tenemos un ejemplo de desplazamiento. Aproximadamente el 30% de pacientes con fracturas expuestas son víctimas de un politraumatismo. Han sufrido daño en 2 o más sistemas del organismo, generalmente asociado a lesiones de alta energía y en la mayoría de casos debido a accidentes de tránsito. Según Lange, una fractura expuesta de la tibia con lesión vascular agregada se asocia con una amputación en el 60% de los casos. Esto es muy alarmante, más de la mitad de los casos. Shern habla de 4 épocas o etapas en el tratamiento de las fracturas expuestas. Tenemos preservación de la vida, preservación de la extremidad, prevención de la infección y restitución de la función afectada. Esto es lo que debe buscar el tratamiento de este tipo de lesiones. Muy bien, entonces tenemos que una fractura expuesta es cualquier solución de continuidad de un segmento óseo que esté en contacto con el medio exterior, sean visibles o no los extremos fracturados. Generalmente, las lesiones de los tejidos blando y óseo están relacionadas con un impacto, puede ser de alta o de baja energía, entre el objeto y el segmento corpóreo que la disipa. Esto es, en última instancia, el causante del grado de la lesión. Las causas pueden ser, por ejemplo, un cuerpo detenido golpeado por un objeto en movimiento, un cuerpo en movimiento que golpea a un objeto detenido, o un cuerpo en movimiento golpeado por un objeto o cuerpo en movimiento. Usen su imaginación. En la literatura médica, desde hace tiempo se ha tratado de clasificar a las fracturas expuestas. Está la clasificación de Cauchoix, de Duparc, Allgaier, Gustilo, Chern, Lange. Hoy en día la clasificación más aceptada en la mayoría de los grandes centros de trauma es la de Gustilo-Anderson, modificada en 1984. Tenemos tipo 1, 2, 3, tipo 3A, tipo 3B y tipo 3C.
Para simplificar las cosas, vamos a decir que, según la clasificación de Justilo-Anderson, las fracturas expuestas tipo 1 son soluciones de continuidad simple, menores de 1 centímetro, limpias, con lesión a partes blandas mínima. Por otro lado, las fracturas expuestas tipo 2 son soluciones de continuidad de fragmentación moderada, que miden de 1 a 10 centímetros, con contaminación y lesión a partes blandas moderada. Ahora, algo muy importante es que todas las lesiones mayores de 10 centímetros ya se consideran tipo 3 y todas estas son conminutas. Así, el tipo 3A es una solución de continuidad conminuta mayor de 10 centímetros contaminada con lesión de partes blandas grave con posible cobertura cutánea. El tipo 3B es una solución de continuidad conminuta mayor de 10 centímetros contaminada y grave con pérdida de cobertura cutánea que requiere colgajo. Por último, la tipo 3C es una solución de continuidad conminuta mayor de 10 centímetros contaminada que cursa con lesión vascular. Las fracturas expuestas Justilo-Anderson tipo 1 y 2 necesitan cefalosporinas de primera generación como tratamiento antibiótico. Las tipo 3 deben recibir las cefalosporinas más un aminoglucósido, y si pasaron en algún área rural, lo ideal es un triple esquema que incluye penicilina, pero esto lo veremos en la siguiente diapositiva, el tratamiento. Hay 3 puntos generales en el tratamiento: prevenir la infección o tratarla, consolidar la fractura y restaurar la función de la extremidad. Una fractura expuesta debe tratarse dentro de las primeras 6 horas después del incidente, pero antes de considerar el tratamiento específico e individual de cada caso, debe analizarse las condiciones generales: edad, estado general del paciente, choque, hemorragia, presión arterial, presión venosa, dolor, la gravedad de las lesiones, las condiciones locales como extensión del daño en partes blandas, tiempo transcurrido entre la lesión y el comienzo del tratamiento, tipo de fractura, si es estable, inestable, la forma del trazo, existencia o no de lesiones vasculares o nerviosas periféricas, etc. Tenemos que tener en cuenta los pasos ABCDE del tratamiento de un paciente politraumatizado. Ok, la A es comprobar la vía aérea y hacer un control cervical. La B es frecuencia respiratoria, inspección de tórax, añadir oxígeno, ver si respira o no. Si no respira, dar RCP. La C es de pulso, relleno capilar, color y temperatura de la piel y buscar hemorragias. Buscar hemorragias y cohibirlas. La D es la escala de coma de Glasgow. Veremos apertura ocular, respuesta verbal, respuesta motora, es la exploración. Y la E es la exposición de zonas afectadas, cubrir y prevenir la hipotermia. Algunos autores la varían, pero en general A significa airway, B breathing, C circulation, D disability y E exposure. Pero bueno, el manejo del paciente politraumatizado da para otro video. Debe considerarse el tratamiento en el lugar donde ocurre el accidente, durante el traslado y dentro de la institución actuante. Los pacientes con fracturas expuestas sufren diversos grados de shock. Por pérdida sanguínea es el choque hipovolémico, por dolor puede ser el choque neurogénico. El tratamiento debe orientarse hacia estos objetivos: inmovilizar la fractura y evitar la contaminación. De no contarse con férulas y apósitos estériles, es conveniente recordar que, para los miembros inferiores, el mejor tutor es el miembro opuesto, en el caso que esté indemne, y para los miembros superiores, el tutor natural es el propio tórax accidentado. Hay que unirlos, pon las piernas juntas, pon los brazos pegados al tórax. La herida se cubrirá con el género más limpio que se tenga al alcance. En ninguna circunstancia se intentará reintroducir los fragmentos o extremos óseos expuestos en esta etapa, la etapa del lugar del accidente. Ahora, durante el traslado, los equipos de emergencia deben contar con férulas neumáticas inflables, con cremallera, radiotransparentes de muchos tipos, según la región a inmovilizar. Las heridas serán cubiertas con compresas estériles lo antes posible. El vendaje estéril no debe retirarse hasta que el paciente se encuentre en el quirófano para su tratamiento definitivo. Se ha comprobado una mayor tasa de infección estadísticamente significativa en fracturas expuestas no cubiertas con vendaje estéril desde el lugar del accidente hasta el quirófano. Inclusive si es necesario un procedimiento de reanimación, el vendaje estéril no será retirado. Una vez en el quirófano, después de estabilizar al paciente, hay que utilizar un antibiograma. El cultivo generalmente arroja gérmenes polimicrobianos, así que hay que usar antibióticos profilácticos. Además, es buena idea hacer profilaxis antitetánica, el toxoide tetánico y la gamma globulina antitetánica.
La primera pregunta a responder es si el miembro afectado es viable o no, lo cual depende en gran medida de si hay lesión vascular o no, de si esta última es reparable y del tiempo que puede llegar a emplearse en la reparación, sobre todo teniendo en cuenta que puede tratarse de un paciente politraumatizado en estado crítico. En consecuencia, si se tratase de un paciente politraumatizado grave, en estas circunstancias es fundamental evaluar el costo-beneficio de salvar una extremidad. Suponiendo que elegimos que la extremidad es viable, lo que sigue es transformar una herida contaminada en una herida quirúrgicamente limpia, lo que se conoce como descontaminación. La limpieza mecánica es quizá el paso más importante en el tratamiento de una fractura expuesta, junto con el desbridamiento quirúrgico, claro. Deben realizarse en condiciones estrictamente asépticas. Primero, se hace un lavado y un cepillado profuso con jabón y solución fisiológica, el tiempo que sea necesario. Luego, se completa el rasurado. Si hay fragmentos óseos expuestos, se cepillan con solución de Ringer lactato y se efectúa luego un lavado a presión en forma abundante, con efecto de arrastre mecánico. Luego se aplica una solución antiséptica. Salvo que haya un vaso importante que sangre, está contraindicado el uso de manguito neumático. Es conveniente operar sin él a fin de poder observar el sangrado de los tejidos sanos. Muy bien, ahora el desbridamiento quirúrgico, el cual consiste en la eliminación absoluta de todo tejido necrótico y potencialmente desvitalizado y contaminado. La amplitud de la limpieza depende del grado de la lesión, pero si la herida es pequeña como en el tipo 1, será necesario ampliarla a fin de realizar una correcta exploración de los tejidos profundos. Estas ampliaciones se realizarán siempre en el sentido del eje del miembro. Se eliminarán todos los cuerpos extraños que pueda haber, inorgánicos u orgánicos. El resto de ropa, heno, restos de metralla, tierra. Deben desbridarse las siguientes estructuras en orden: primero piel, después subcutáneos, luego músculo y huesos. Es el orden general de la anatomía de nuestro cuerpo. Debe resecarse toda piel necrosada o contundida hasta que sus bordes sangren al corte. Las fascias desvitalizadas pueden escindirse totalmente. Si queremos mantener viables a los tendones, hay que preservar el peritenón. En caso de ser necesaria su remoción, deben cubrirse los tendones, ya sea con músculos, piel por cierre primario o bien con colgajos o injertos de piel a fin de conservar su viabilidad. Debe ser eliminado todo tejido muscular no viable o necrótico en forma inexorable. En las fracturas de grado 2 y 3 deberán extremarse estas precauciones. El grado de vitalidad del músculo estriado se reconoce a través de los 4 criterios de Scully: consistencia, contractilidad, hemorragia y color. La consistencia nos dice que un músculo vivo presenta una consistencia firme y elástica. Un músculo muerto es de consistencia friable y se fragmenta fácilmente. El músculo vivo tiene la propiedad de contraerse al estímulo mecánico o eléctrico. Así podemos valorar la contractilidad. El sangrado persistente del músculo al corte indica su viabilidad. Está vascularizado. Aquí tenemos lo de hemorragia. Después, el músculo vivo presenta una coloración rosa o roja viva. El músculo muerto es de color oscuro. Para apreciar este criterio debe tenerse una muy buena fuente de iluminación. Entonces tenemos los criterios de Scully: consistencia, contractilidad, hemorragia y color. Deben eliminarse todos los fragmentos óseos corticales, sean pequeños o grandes, mientras se hayan desvitalizados, claro. Si existieran fragmentos óseos conectados con partes blandas o con periósteo, hay que limpiarlos bien y tratar de conservar su vitalidad. Los cabos óseos fracturados deben ser limpiados adecuadamente, con cepillado y abundante lavado con solución fisiológica con dilución antibiótica con efecto de arrastre mecánico. En todas las fracturas tipo 3 y en algunas del tipo 2, es aconsejable realizar un nuevo desbridamiento quirúrgico a las 48 o 72 horas a fin de eliminar restos de tejido desvitalizados, lo que se conoce como second look. Esta táctica sistemática permite descender las tasas de infección postfracturaria. Es importante tener siempre presente la aparición de síndromes compartimentales. Por lo tanto, ante la sospecha de su presencia, es fundamental efectuar amplias fisiotomías en todos los compartimentos del miembro afectado. Es imprescindible realizarlas también en los casos en que hubo necesidad de reparación arterial, por ejemplo, el grado 3C. Hablo de las fracturas Custilo-Anderson tipo 3, letra C, no 13 como tal, 13 no. El chiste de la second look es tratar de evitar la aparición de una gangrena anaeróbica. Recordemos, lo ideal es que después de 48 o 72 horas hagamos un segundo desbridamiento quirúrgico.
Bueno, después del desbridamiento inicial, lo que sigue es estabilizar las fracturas y para eso tenemos muchos métodos. Primero tenemos las valvas de inmovilización, un método aplicable a las fracturas estables de los tipos 1 y 2, ya que permite seguir el control evolutivo de las lesiones de partes blandas. Ahora, en las fracturas tipo 1 con inestabilidad menor, se colocan clavos de Kirchner transfocales para estabilizar y se complementa con el uso de valvas. Esto se conoce como osteodesis mínima y valvas. Otra alternativa es la tracción esquelética. Este método fue programado por Böhler desde principios de este siglo. En los últimos años ha caído en desuso. Ha sido reemplazado por métodos de fijación interna o externa. La tracción esquelética sirve en las fracturas diafisarias tipo 1 y 2 en los primeros 15 a 20 días, para luego pasar a otro método de estabilización. Esta tracción preliminar favorece la reducción del proceso inflamatorio inicial y mantiene la reducción de la fractura, y así se puede planificar la fijación con implantes, conversiones y cobertura y cierre de las heridas. La fijación primaria con implantes, tanto interna como externa, asegura una muy buena estabilidad y está indicada en pacientes politraumatizados en los que facilitan la movilidad temprana y previene la insuficiencia respiratoria aguda, el distrés. También está indicada en lesiones masivas de tejidos blandos, rodilla flotante, lesión arterial que necesita reparación, fracturas metafisarias y articulares que necesitan una corrección temprana de la congruencia articular. Ahora, cada vez es más frecuente observar la indicación de reconversión de tutor externo a clavo endomedular. Se utiliza primariamente un tutor externo para estabilizar la fractura y luego, aproximadamente entre la tercera y sexta semana, cuando la evolución de las heridas es favorable, se procede a su retiro y colocación de un clavo endomedular acerrojado. Hay que tener mucho cuidado de que no haya infección en el trayecto de los clavos del tutor antes de la reconversión. Si así fuera, está totalmente contraindicada. Repito, la reconversión está contraindicada si hay infección en el trayecto. En la mayoría de los casos hay que dejar las heridas abiertas, cubriendo con las partes blandas los extremos óseos y proceder a un cierre diferido entre los 5 y 7 días de acuerdo a su evolución. Mientras tanto, deben mantenerse las heridas con curaciones húmedas a fin de evitar la desecación de los tejidos blandos, periósteo y hueso. Los cierres diferidos nunca deberán hacerse a tensión. En caso de defecto de cierre cutáneo, se procede a cerrar con colgajos locales o bien injertos de piel libre. En las fracturas tipo 3B y tipo 3C hay que realizar de 2 a 3 sesiones de desbridamiento y lavado antes de proceder a su cobertura final. En los casos de gran pérdida de tejido con la finalidad de cubrir los extremos óseos, se utilizan colgajos musculares locales o bien, en manos especializadas, colgajos libres miofaciales o miocutáneos microvascularizados. Las pérdidas óseas pueden reponerse con injertos de hueso esponjoso, generalmente luego del tercer mes. Ante la ausencia de formación de callo óseo radiográfico y siempre que se descarta la presencia de infección activa, podemos recurrir a los injertos de hueso esponjoso. Cuando existen pérdidas segmentarias importantes, es factible su corrección ulterior con técnicas de transporte óseo, como callostasis, mediante tutores externos en periodos alejados y cuando la curación de las partes blandas es definitiva. La decisión de realizar una amputación suele ser muy difícil de tomar. Se han descrito muchos sistemas de puntuación. Uno de los más usados es el Mangler Extremity Severity Scoring, por sus siglas en inglés MES. La tabla está en pantalla. Si obtenemos 7 puntos o más, está indicada la amputación primaria. Aparte del MES, Gustilo y Lange proponen 2 criterios para amputación, absolutos y relativos. Los absolutos son las fracturas tipo 13 con pérdida total del nervio tibial posterior y las fracturas de tipo 13 con pérdida masiva de partes blandas, muy contaminada, gran conminución ósea segmentaria o pérdida masiva y que va a evolucionar hacia una mala función ulterior con severa incapacidad, también donde es factible realizar una amputación por debajo de la rodilla. Por otro lado, las fracturas tipo 3C con más de 8 horas de evolución, fracturas de tipo C con politraumatismo grave asociado y severo aplastamiento homolateral del pie son los 3 criterios relativos a considerar en relación a una amputación. Hay que evaluar todos los parámetros y tratar de llegar a la mejor relación costo-beneficio.
La gangrena gaseosa es una infección muy severa y temida, con una mortalidad muy elevada, que por suerte no es muy frecuente. Las lesiones graves de aplastamiento pueden ser patrones que favorecen la contaminación, sobre todo en el medio agrícola. También puede darse como consecuencia de una cirugía limpia, en una infección postoperatoria o también de manera primaria. Los agentes biológicos involucrados son anaerobios, gram-positivos, esporulados del grupo Clostridium, residen de forma vegetativa o esporulada en el suelo, y su característica es una alta resistencia a la desecación y a las condiciones adversas ambientales. Son saprófitos verdaderos y pueden encontrarse en el tubo digestivo. El más común de todos es el Clostridium perfringens, sin embargo, puede haber Septicum, Histolyticum, Terticum, etc. Los tejidos necróticos y la sangre, ricos en catalasa, son medios óptimos para su desarrollo y rápido crecimiento, sobre todo cuando las esporas se transforman en formas vegetativas, que es su forma activa. Producen exotoxinas, que necrosan rápidamente los tejidos blandos, forman gas y difusión rápida. Clostridium perfringens libera 9 toxinas distintas que necrosan y son cardiotóxicas, provocan una letalidad elevadísima con lecitinasa, hemolicina y colagenasa. La hipoxia tisular, en el punto de entrada, favorece la transformación de las esporas en las formas vegetativas, las formas activas. Las exotoxinas provocan rápidamente edema local por destrucción tisular, rápida destrucción de los tejidos circundantes con propagación veloz. Producen gases como el sulfato hídrico y dióxido de carbono, evidenciables con las radiografías. Pueden cursar en formas de fascitis necrotizante. Una vez establecida la infección anaerobia, los resultados dependen del correcto abordaje, especialmente de la amputación y la antitoxina gangrenosa de suero equino, individualizando cada caso. El cuadro clínico es muy específico. La herida comienza con dolor que aumenta progresivamente. Aparece edema entre las primeras 2 y 4 horas. Pasadas 8 o 12 horas tenemos supuración abundante. A las 6 u 8 horas aparecen vesículas, flictenas y crepitación subcutánea. Es un cuadro de intensa hemólisis, hemoglobinuria, necrosis tubular aguda con insuficiencia renal e incluso choque hipovolémico o choque séptico. Por último, el tratamiento debe ser temprano e intensivo. Empezamos con reanimación apropiada, medidas ante choque, antibiótico-terapia masiva, desbridamiento quirúrgico temprano, amplias fasciotomías, excisión de todo tejido necrótico, remoción de coágulos. Hay que dejar abiertas las heridas y muy amplias. En presencia de oxígeno se inhibe la proliferación de microorganismos y por consecuencia disminuye la producción de exotoxinas. Por ello, se plantea la posibilidad de utilizar oxigenoterapia hiperbárica. Se debe plantear la amputación o desarticulación del miembro afectado cuando el compromiso de la vida es grande. Estas amputaciones deben realizarse por encima del nivel del edema y crepitación y deben siempre dejarse abiertas. Esto se conoce como amputación a la turca. Y bueno, colegas, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, regálame un like, un comentario, suscríbete y comparte para así poco a poco llegar a más estudiantes, médicos y practicantes de la salud que necesiten una forma diferente de repasar de manera rápida y concisa. No olvides darle a la campanita para que YouTube te avise cuando subo video y no te pierdas ninguna clase. Esto fue Medicina en un 2x3 y hasta la próxima. ¡Chao!